es el problema. Un problema parecido en la tarea tiene un problema de un plito, una área gradular, 4.5.6, acá es el tiene un nivel freático, una profundidad de 1.50, hay una prueba, la competida, una profundidad en el caso sería 1.20 más 5, 6.20 de profundidad. A esa muestra se tiene un ensayo CU, que es un ensayo, era un ensayo CU. Excel. Y ese era el Excel, pero de qué tipo. Consolidado, no drenado. La U es de Mondrian y X no drenado. Consolidado, no drenado. Ese tipo de ensayo combina imagen arcillas. En este caso es una arcilla. La arcilla tiene un bajo coeficiente de permeabilidad, por lo tanto el drenaje va a ser muy lento. Entonces conviene hacer un ensayo no drenado. Y luego no tienes Bueno, ya, entonces aquí le está dando la cohesión no ordenada, el ángulo pico, que es el ángulo máximo, la distancia máxima, digamos, 28 grados, después hay un ángulo residual, 24 grados, determinar si el suelo alcanza el estado de falla o una condición a corto y largo plazo. Y si no, ¿cuáles son los factores de seguridad? En este caso vimos un problema, empezamos a revisar, que es un problema tipo taller. En este caso un taller similar al problema de la tarea, pero en este caso tenemos 4 entradas. Entonces si vemos ahorita el problema más complicado, no va a haber problema en hacer la tarea, que es solamente 2 entradas. Ustedes hacen ella, hacen ella la tarea. Este vamos a ver ahorita, porque empezamos a ver la clase anterior, me expliqué de manera superficial. Y en este caso me está dando así el mismo tipo de problema. Lo que cambia son la dimensión del plito, la carga, ya no es 6, sino 8.3 granitos, y hay 4 entradas. Ya, es 2000, es un poquito más grande el problema. Ese es el problema que vamos a ver ahorita. Este problema debe estar en la diapositiva de la unidad 3, porque forma parte de la clase. Ese es el problema. Va a ver así mismo la diapositiva de la unidad 3. Unidad 3 y 4, porque como esta unidad es corta, no va a ser la velocidad de la pizza. Entonces, va a ser una unidad, una taller, la alternativa de la unidad de corte y los muros, una sola, un solo trabajo. Entonces les digo para que vayan avanzando. Este es el problema que vamos a ver en la clase. Dando datos. En este caso, no le están dando los pesos específicos. No le están dando los pesos específicos, ni el estrato 1 ni el estrato 2, pero le están dando la relación de vacío y la gravedad específica. Cuando ese es el caso, ustedes tienen la fórmula mecánica del suelo 1 para determinar el peso específico tanto seco como saturado. El primer estrato es seco, porque el nivel freático está bajo. El segundo estrato es saturado. Entonces, hay que usar 2 fórmulas distintas. Una para el peso específico seco y otra para el peso específico saturado. Esta es la fórmula. Para el peso
específico seco al primer estrato es igual, peso específico seco igual a gravedad específica por peso específico del agua sobre 1 más el peso específico 1, que es el del primer estrato. Ahora sí, ¿cuál es el peso específico en este caso? 17.63 kilonewtons sobre el metro cúbico del estrato 1. Asimismo hay que hacerlo para el estrato 2, pero en este caso es la fórmula para saturado. Son fórmulas diferentes, se parecen pero son distintas. Peso específico saturado es gravedad específica del suelo 2, sería estrato 2, más relación de vacío 2 sobre 1 más relación de vacío 2. Por todo esto multiplicado el peso específico del agua. Esto igual a 19.21 kilonewtons sobre el metro cúbico. Ya tiene los pesos específicos del estrato 1 que es seco y el estrato 2 que es saturado. Ahora sí, aquí tienen todos los datos completos y todos los datos. Aquí están los datos de la relación de vacío del estrato 1 y el estrato 2. Datos del problema. Ahora sí. En este caso, la solución es demostrada. Voy a decir la dependedad. La carga axial, la carga puntual es 8.3 meganewton, el 12 es de 2.7, según que la ecuación no de nada 40 kilopascal, ángulo de presión típico 28 grados, ángulo de presión típico 24, las dimensiones del litro 5.5 metros por 730 metros. Siempre ve la menor dimensión. B es la menor, en este caso 550, L es la mayor, 730. Y los espesores de los diferentes estratos hasta llegar al punto A. En este caso, el punto A, los diferentes espesores. Este es el enunciado del problema. Tenemos 1,60 de estrato 1, 320 de estrato 2, 2,70 del estrato 3 y 2,50 hasta llegar al punto A. Ese sería el Z4. 2,50. En este caso coincide con la mitad del estrato 4, 5 disparados, 2,50. Aquí están los datos. 2,60, 320, 2,70 y 2,50 hasta llegar al punto A. Ahora sí. ¿Cuál es la profundidad del punto A? La suma de las diferentes profundidades, Z1 más Z2 más Z3 más Z4. ¿Cuál es la profundidad del punto A? 10 metros. Ahora sí, ya con los datos, entonces estos sí están dando los datos. 17, 3.5. Lo primero que hay que calcular es el esfuerzo vertical efectivo hasta el punto A. A largo plazo. ¿Qué quiere decir largo plazo? Hay que aumentar la presión del poro, porque hay tiempo para drenar el agua. Largo plazo. En el primero no se resta porque es un estrato seco. Está abajo. Por eso no se resta. Entonces sería profundidad 1 por peso específico 2, más profundidad 2, estrato 2 por peso específico 2 menos peso específico del agua, y así con los demás estratos. Ya todos los que están abajo están saturados. ¿Cuál es el esfuerzo vertical efectivo? Hasta el punto A, que es la profundidad de 10 metros, 101.93 kilonewtons sobre el metro cuadrado. Ese es el esfuerzo vertical. Entonces, este dato hay que asociarlo al ensayo triaxial, de que muchos ya han hecho
han tomado lectura ya, muchos grupos. No voy a decir que hasta el domingo es el informe. Entonces, ese ensayo vertical efectivo asociado al ensayo triaxial viene a ser el sigma 1, el sigma 1 que es el esfuerzo mayor. Entonces le igualamos sigma 1 efectivo. ¿Por qué efectivo? Porque hemos estado en la presión de poro a largo plazo. Sigma 1 efectivo es igual al esfuerzo vertical efectivo, o sea, sigma 1 efectivo igual a 101.123 kilonewton sobre metro cuadrado. Ese es el sigma 1. Aquí viene otra parte, coeficiente de tierra. En este caso, nos adelantamos un poco hasta el capítulo 13 del texto. Vamos a ver a continuación del capítulo de importante. Capítulo 13. En presión lateral de tierra, hay que hallar el coeficiente de tierra. ¿Qué es un coeficiente de tierra? El coeficiente de tierra es un esfuerzo horizontal sobre un esfuerzo vertical. El esfuerzo vertical es el que se acaba de entender, el vertical efectivo. Entonces, si ustedes tienen el coeficiente de tierra, despeja el esfuerzo horizontal y van a tener, en este caso, el esfuerzo horizontal. Coeficiente de tierra. O sea que hay unas fórmulas. Aquí hay una fórmula para suelos granulares. El coeficiente de tierra en reposo puede ser estimado usando la relación empírica de Jack. ¿Cuál es esa fórmula? Coeficiente de tierra 1 menos 0 de phi. O sea, si el suelo tiene ángulo de fricción, en este caso es una silla, ¿sí? Una silla, pero esa silla tiene ángulo de fricción 28 grados, ángulo pico, 24 grados, ángulo de ácido alto. Basta con que esa silla tenga algo de arena para que tenga su ángulo de fricción. Entonces, si tiene ese ángulo de fricción como dato, pueden hacer uso de esta fórmula. El coeficiente de tierra es igual a 1 menos seno del ángulo de fricción. Ángulo de fricción de nada. Esto es para los suelos, digamos, normalmente consolidados. Esto es para los normalmente consolidados. Pero ¿qué pasa? Que en el problema de ese taller, en este estrato, que es el que se está analizando, el OCR es 2.7. Sobre consolidado. Es mayor a 1 sobre consolidado. Ese suelo es sobre consolidado. Ya sabemos que es mayor a 1 el OCR sobre consolidado. Entonces, como es sobre consolidado, esta misma fórmula se la multiplica por la raíz de OCR. Esta es la fórmula. Bueno, aquí está esta fórmula OCR elevado a la seno del ángulo de fricción. Solo la misma. La 13.7. Para usar la misma fórmula que tiene el T. OCR elevado a la seno del ángulo de fricción. Usando la fórmula que tiene el T, coeficiente de tierra es 1 menos el ángulo del ángulo de fricción, pero en este caso se usa el ángulo de
¿qué fórmula es la que se usó? Acá. Esta es la que se usó. En este caso se usa por ser conservador, no se usa el mayor, se usa el menor como por seguridad. Ya sabemos que mientras mayor sea el ángulo de restricción, mayor va a ser la resistencia del suelo, importante. Entonces, por seguridad usamos el menor. Ya, esta es la fórmula. Ahora sí, una pregunta ahí. Esta fórmula para no confundirlo, vamos a ver un poco. Ahorita nos queda 0,69. Ahí está. Usando la creciente, no haya confusión. Claro, ¿por qué tiene arena? Porque hay ángulo de fricción. En el dato le están dando 28 y 24 grados. Ahora, si una vez que tienen el coeficiente de tierra, les pega. No olvidar que el coeficiente de tierra es igual al esfuerzo horizontal, el esfuerzo vertical. El esfuerzo vertical ya lo saben calcular, lo han visto a lo largo del curso, es parte del horizontal. El esfuerzo horizontal es igual al coeficiente de tierra por el esfuerzo vertical. Ahora sí. ¿Cuál es la clave? ¿Cuánto es el esfuerzo horizontal? 90.58. Hay que asociarlo al ensayo triaxial. Esfuerzo horizontal. Asociar al ensayo triaxial es como que fuera el sigma 3, la presión de cámara. El sigma 3 va a ser igual al esfuerzo horizontal que se acaba de determinar, igual a 90.58. El esfuerzo horizontal viene a ser el sigma 3, la presión de campo. Esa es la clave, asociarlo al ensayo triaxial. Ahora vienen una pregunta de ahí. Vienen los ensayos a corto plazo. En corto plazo no hay tiempo para tener el agua. Todo es rápido. Entonces hay que considerar a corto plazo la presión de poro. Aquí igual la presión de poro, la suma de los estratos que están saturados, en este caso el 2, el 3, y parte del estrato 4 hasta llegar al punto A, 2.5 metros. Eso multiplicado por el peso específico del agua. ¿Cuánto es la presión del poro? 82.4 kilopascal. Entonces, si ustedes hacen esto, utilizan lo que se calculó anteriormente y lo suman. El sigma 1 sigue el apóstrofe, es el total. Igual al efectivo más la presión del poro. O sea, hay que sumarle la presión del poro a ambos términos. En este caso, el sigma 1 era 101.93 más 82.4. 184.34 kilopascal. Asimismo, el sigma 3 igual al 90.58 más la presión de poro, 82.4. 172.98 kilopascal. Los dos casos porque es a corto y a largo plazo. Ahora sí, es un plinto de área rectangular. Entonces lo primero es el área. Aquí ya viene la parte del primer parcial. Hay que calcular la variación de esfuerzo, así como se ve en el examen.
El Clinton, que es una losa. Es una losa de, en este caso, es de 150 por 730. Área rectangular. Lo pusieron en el primer parcial. Hay que calcular la variación de fuerza en el centro. Tienen dos opciones, usar el ISO 3 o el ISO 4 de manera directa que en el centro. Lo que hicieron en el primer parcial lo vamos a usar en ese problema para determinar cuál es la variación de fuerza. Entonces hay una carga puntual de 8.3, hay que dividirla para el área por 50 por 7.3. Ahí está, 40.15 metros cuadrados. En este caso, hemos hecho uso del ISO 3. ¿Cuál es el factor ISO 3 de influencia? 0.0405. Entonces, cuando se usa el ISO 3, hay que multiplicarlo por 4. 4 por ISO 3, y eso es multiplicado por la carga Q, que es la carga de área, tiene la variación de fuerza, 33.51 kilonewtons sobre el metro cuadrado. Bien, primer parcial. Esa es la variación de esfuerzo de la carga nueva, la carga eléctrica. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esta es la variación de esfuerzo debido a la carga nueva, la carga eléctrica. Lo que hicieron en el primer parcial. La carga eléctrica es una carga rectangular, una carga de área. Se calcula en el centro del clínico. Puede hacer uso del ISO 3 o del ISO 4. Si hacen uso del ISO 3, lo multiplica por 4 porque para el ISO 3 se divide en 4 la área. Si hacen uso del ISO 4, es directo. Eso es el primer parcial, 3.51. Pero ese es el aumento vertical, el incremento vertical. Pero asimismo hay un incremento horizontal. Está la carga del plinto. Hay un incremento vertical, pero asimismo va a haber un incremento horizontal. Como que ese suelo va a tender a abrirse, a expandirse un poco horizontalmente, como que a los costados se va a abrir. Entonces, esa variación de esfuerzo horizontal también hay que calcular. En el primer parcial y en el texto de gradas está enfocado más en variación de esfuerzo vertical, pero en la horizontal no la menciona mucho. Entonces hay una fórmula que está en el libro grada. Hay que hallar la variación de esfuerzo horizontal. ¿Cuál es esa fórmula? Variación de esfuerzo en X. Variación de esfuerzo en X, ustedes que la carga por pi entre al menos 1, L por B siempre es la mayor dimensión, es la menor siempre. También es amortizado. C trae la profundidad del punto A, en este caso, ¿cuál es la profundidad del punto A? 10. 10 metros. R sub 3, acá tengo R sub 1, entonces ¿qué? R sub 3 y R sub 1. R sub 1 es igual al lado mayor por longitud del cuadrado más profundidad del cuadrado a
¿Verdad? Sí, sí. Esta es la que ya hemos utilizado para hacer esfuerzo Al cuadrado. usando la tabla, usando los gráficos. O sea, el R1 al cuadrado. Me voy a hacer una pregunta. El R12 es R1 al cuadrado, ¿verdad? R1 aquí. Sí. R sub 1 elevado al cuadrado. Gracias. R sub 1 elevado al cuadrado. Antes de... Entonces se calcula. Hay que trabajar con máquina. A ver, estas fórmulas son importantes. Estas fórmulas fueron deducidas a partir de la fórmula de I sub 3, que es el caso general. La misma fórmula de I sub 3, el mismo método se empleó para tener la otra fórmula. Entonces, ¿qué pasaba cuando se usaba I sub 3? Se multiplicaba por 4. Se multiplicaba por 4. Entonces, aquí teníamos I sub 3 en el área 1, I sub 3 en el área 2, que son iguales. I sub 3 en el área 4. Estas fórmulas fueron deducidas de la misma manera del I sub 3. Por lo tanto, si ustedes usan esta fórmula, hay que considerar la mitad. En este caso, no sería 550, sino 550 dividido para 2, o en este caso es en medio. 730 dividido para 2 es en medio. Lo que diría para 2. Eso es importante. Entonces, lo primero que se hace, L sub 1 es igual a L sobre 2. En este caso, 730 dividido para 2, 365. B sub 1 es B sobre 2. En este caso, 550 dividido para 2, 275. Y profundidad Z, que es libre, la profundidad del 4. Permiso. R sub 1 es igual, ya hay una fórmula, R sub 1 al cuadrado más Z al cuadrado. 10.65 metros, y R sub 3, asimismo, L sub 1 al cuadrado más L sub 1 al cuadrado más Z al cuadrado, raíz, 10.99. Entonces aquí, tener en cuenta que hay que dividir tanto para longitud como para el ancho. Ese está claro, puede deducir usando la misma fórmula de I sub 3. Si uso I sub 4, no lo divido para 2. I sub 4 no hay que dividir para 2, pero no hay fórmula de I sub 4 O sea, para la variación de fuerza mínima. O sea, tengo que sí o sí ir por I sub 3. Y dividir para 2 para la L1 y B1. Hay que dividir para 2, porque es la fórmula general. I Listo. sub 4 es una fórmula particular. Sí, totalmente. Sí, la fórmula de trabajo. Ahora la pregunta. Ahora, si una vez que tienen todos los datos, aplica la fórmula. Acá es tangente a la menos 1. Cuarta tangente. Ahí está. Delta sigma X, la carga Q sobre 2pi, tangente de otro punto, cuerpo tangente, L sub 1 de 1, Z por F, menos este término. No olvidar que es R sub 1 elevado al cuadrado. Sí. ¿Cuál es la variación de esfuerzo en X? 0.34. Ese 0.34 hay que multiplicarlo por 4, porque así mismo fue usando lo mismo de su 3. Es una parte de un cuarto. Puedes multiplicarlo por 4 para tener el total. 4 por 0.34, 1.38. Claro. El mismo método, sino que es la fórmula para el sentido este. En el primer parcial solo se utilizó
la dirección vertical, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que muchos estudiantes se olvidan de multiplicar por el cuadro y que multiplicar por 4. 4 que no se olvida. 1.36. Ah, sí. Es por los decimales. Claro, hay que usar más decimal. Sí. Pero igual, si en el examen da 1.36, está bien. Sí. Ya, porque Porque está no bien. ya. Bueno, esa es la variación de esfuerzos en E. Antes de seguir avanzando, Sí. aquí también yo he hecho la variación de esfuerzo en Z o vertical aplicando el I sub 4. O sea, aquí en este problema están los dos, usando el I sub 3 y el I sub 4. Y aplicando la regla de Simpson. También. Aplicando la regla de Simpson. Superior, medio, inferior. Me perdí. Ahí está, aplicando la regla de Simpson. Superior sería, aquí sería 1.60, 3.20 y 2.70. ¿Cuánto es eso? 750. 750. Ahí está, 750. 750 más 250. Bien. Más 250, 1250. Ahí están las tres profundidades. Aplicando la regla de Simpson, similar al problema del examen. Usando el I sub 4 en este caso, o sea, les dieron las dos opciones, usando el I sub 3 y el I sub 4 para variación de esfuerzo vertical. Son cuatro factores, son tres factores de influencia. ¿Cómo? Tres factores de influencia, lo multiplican por la carga Q, entre variaciones de esfuerzo. Yo tengo que 54, 14, esfuerzo superior, 34, esfuerzo medio, 22, 27, esfuerzo inferior. Esto seguirá el problema 2 del examen. Esta parte. Ya, eso, aplicando la ley de Simpson, ¿cuál es la variación de esfuerzo promedio? 35.52 kilopascal. Aplicando la regla de Simpson. Y ahora, con respecto al valor directo, 33.51. ¿Cuál es mayor? 352. O sea que usando la regla de Simpson da un poco más. Se es más conservador usando la regla de Simpson. En el examen, o en el taller, te voy a pedir usar la regla de Simpson. En el caso de la tarea, ese problema no hay que usar regla de Simpson, en directo. Una, porque no está definido hasta dónde llega ese trato. Aquí dice solamente la profundidad de este punto, de estas muestras en 1.20 más 5, 6.20. Pero no nos da el dato de lo que está abajo, entonces no hay un estrato definido ahí. Entonces, en ese caso es un solo valor de variación de esfuerzo, directo. Terminó. Pero en el taller o en el examen, que yo de esta forma, ahí sí hay un estrato definido de 5 metros, entonces ahí va a ser superior, medio e inferior. Una pregunta técnica. Entonces, cuando quedamos en este caso, nos quedamos con el de la regla de Simpson, entonces la variación de esfuerzo. Variación de esfuerzo se va a
tomar el cálculo con el tenido con la regla de círculo, que sea 35.52. Con eso no va, el mayor. Entonces, esto era lo que expliqué, la variación de esfuerzo horizontal. Con la fórmula nueva, ¿cuál era la fórmula utilizada? Variación de esfuerzo en esta forma. Las otras no vamos a utilizar. Igual ahí está, para que lo tengan presente. Toda la forma. Ahora sí, seguimos. Ahora sí, a corto plazo. ¿Qué pasa a corto plazo? Vemos que se considera la presión de poro porque no hay tiempo para adelantar el agua. Sería el sigma 1 sin el apóstrofe, es el esfuerzo 1 total. Ahora con la variación de esfuerzo en Z, que es el 35, ¿cuánto era la variación de esfuerzo en Z? 52. 35.52 más sigma 1, 219.85 kilopascal. Entonces, este sería el sigma 1 total a corto plazo, sumándole la variación de esfuerzo, en este caso vertical. Asimismo, sigma 3 total, sería sigma 3 con la presión de poro más la variación de esfuerzos horizontal, que era 1.38. Entonces aquí tenemos 174.36 kilopascal. Aquí tenías a decir por el morro. Primero que se el primer punto fue de sigma 1, sigma 3, sigma 3, en este caso, el total. Segundo punto, Sigma 1 más sigma 3. sigma 1 total. Punto medio, gráfica del círculo. Ya que el desvío vertical es el esfuerzo constante, el desvío horizontal es el esfuerzo normal. En este caso, ¿cuál es el radio? En este caso tenemos el radio. El radio del círculo, digamos que este es el punto A, el punto del centro. El radio del círculo aquí igual. La diferencia entre dos. Sigma 1 total, menos sigma 3 total, dividido por 2. Sigma 1 menos sigma 3 es el diámetro, y el radio, dividido por 2, la mitad. Ese es el radio. En este caso, ese radio el radio, que a la larga el radio viene a ser el esfuerzo constante máximo. El radio es el constante máximo que está presente ahí. El constante máximo en esa muestra de suelo. Entonces aquí, importante último, o sea la demanda, importante, la demanda es importante. Sigma 1 menos sigma 3 dividido para 2, 22.75. Importante último, a corto plazo. Ese es el importante último.
la demanda de cortante, así como para hacer las dimensiones, el redimensionamiento de un edificio, la demanda de carga, la carga activa, la carga muerta, el ciclo, esas son las demandas de carga. En este caso, la demanda de cortante, lo que se va a producir de cortante por la presencia de ese plinto es 22.75 kilopascales. O sea, ¿qué quiere decir eso? Este plinto va a generar, este plinto de 8.3 meganewton con una dimensión de 5,5 por 70, va a generar un cortante 22.75 kilopascales. Esa es la demanda. Entonces hemos visto que es un factor de seguridad. Factor de seguridad va a ser igual, en este caso, igual factor de seguridad. La resistencia sobre la demanda de carga. Ese es un factor de seguridad en cualquier lado, en cualquier área de ingeniería. Factor de seguridad siempre va a ser la resistencia sobre la demanda. Un factor de seguridad. En este caso, la demanda va a ser el cortante último que se obtuvo de 22.75. La demanda de cortante, lo que se produce por ese plinto, 22.75. ¿Cuál es la resistencia de cortante? La cohesión no drenada. Esa es la resistencia al cortante. Eso es algo del problema. Cohesión no drenada, 40 kilopascales. Entonces, esa es la resistencia. Entonces, la resistencia sería CU sobre KO, el cortante último. Para mantener la misma temperatura, cortante último. Entonces, cohesión no drenada de 40 kilopascales sobre cuánto era el cortante último, 22.75 kilopascales. Se va el kilopascal. ¿Cuánto es el factor de seguridad? 1.76. 1.76. Es mayor a 1. Ok. 1.76 mayor a 1. Ok. Hay seguridad. Tiene que ser mayor a 1, o sea, la resistencia siempre debe ser mayor a la demanda de carga. Eso a corto plazo. ¿Alguna pregunta de ahí? Tiro a tiro. Mayor a 1 es seguro. Es seguro. Si es menor, ahí sí habrá que hacer aumentar las dimensiones de la simulación, mejorar el suelo, compactar, etc. ¿Y en qué casos no hay seguro? O sea, hay tipos de suelo que no son seguros.
Los suelos altamente compresibles, suelos orgánicos como el de Tierra, en la universidad. Esos suelos son glaciares, suelos que tienen alta probabilidad de deslizamiento, baja resistencia importante, por eso se pusieron deslizamiento. Como por ejemplo en el Puerto Santana, ahí siempre hay deslizamiento. Porque está cerca del río. Por el agua, Claro, el agua está al lado. Está claro, el vampiro, el guapo, el Salgado, Gonzalo Jiménez, Rodríguez Domínguez, está claro. Tanta pasada noche. Ciclo de la sangre, ciclo de calor. Muy bien certificado. Otro que responde ser. Lo sabemos todo como siempre. Yo sí considero el procedimiento. Largo plazo. Ahora sí, en largo plazo hay drenaje del agua, entonces hay que trabajar con esfuerzos efectivos, porque es largo plazo, hay drenaje del agua, esfuerzo efectivo. Entonces aquí trabajamos con el del apóstrofe, sigma 1 efectivo, lo que se calculó al principio, gastando la ecuación de polvo. Y así mismo el sigma 3. Pero sumándole así mismo la variación de esfuerzo vertical para el sigma 1 total efectivo y el sigma 3 total efectivo, le sumamos la variación de esfuerzo horizontal. 137.45 y 91.96. ¿Qué pasa? Que cuando era a corto plazo se trabajaba con la cohesión no de drenaje, pero ya cuando hay drenaje ya no vamos con trabajar con la cohesión no de drenaje, porque es drenaje a largo plazo. Entonces hay que trabajar con el ángulo de fricción. Ya trabaja el ángulo de fricción. En este caso hay que calcular un ángulo de fricción. Ese ángulo de fricción está relacionado a lo que se vio al principio de este capítulo. El ángulo de fricción. El mismo presente. Ángulo de fricción que va a ser igual. Usando ese mismo gráfico. Aquí va a haber un triángulo rectángulo, ¿no? Este era la cual era el punto A, punto B y este era el punto O, punto C. Entonces aquí va a haber un triángulo OAB. Aquí hay un ángulo recto, 90 grados, entonces de punto A a punto B, ¿qué tenemos? El radio.
ya sabemos que es un radio. Y del punto O al punto A tenemos La distancia al centro. un sigma 3 más un radio. Sigma 3 más un radio. Eso es lo que tenemos de la distancia del punto A al punto A. Si nosotros queremos el ángulo de fricción, ¿qué función trigonométrica relaciona el lado opuesto Seno. y la hipotenusa? El seno. El seno del ángulo de fricción es igual a opuesto, digamos que la distancia AB sobre la hipotenusa, que es la distancia OA. AB es igual a radio. OA es sigma 3 más radio. Radio es igual a lo que está ahí. Sigma 1 menos sigma 3 dividido para 2. En este caso, como estamos trabajando a largo plazo, son esfuerzos efectivos, por eso va la poca. Sobre el sigma 3 efectivo más sigma 1 menos sigma 3 dividido para 2. Entonces, resolviendo eso va a quedar sigma 1 menos sigma 3 dividido para 2. 2 por sigma 3, 2 sigma 3 menos 1 sigma 3. Un sigma 1 3. sigma 3. Le va a quedar sigma 1 más 1 sigma 3 dividido para 2. Es lo que pasa. Viendo el ángulo de fricción efectivo, sería sigma 1 menos sigma 3 sobre sigma 1 más sigma 3. Y ahí lo tienen ustedes el ángulo de fricción. Es solo para sacar la fórmula. Usa la fórmula. Claro. Se le expliqué de dónde sale la fórmula. Sigma 1 menos sigma 3 sobre sigma 1 más sigma 3. Ya está explicado de dónde sale la fórmula del ángulo de fricción. En este caso, ¿alguna pregunta de ahí? Asensio Jorge, Cabrera Álvaro, Guasagoya, Muñoz Piedra. Este es el ángulo de fricción. Ahí está de dónde salen las cosas. Muy importante saber. Hoy en el examen ustedes van directo, pero saben de dónde salió la cosas. Eso es importante. Ahora sí, aplicando el dato. Estamos trabajando con el esfuerzo total y efectivo. ¿Por qué efectivo? Porque me da largo plazo. Reemplazamos los datos en esta fórmula. Sigma 1 total menos sigma 3 total, todo efectivo. Sobre sigma 1 total más sigma 3 total. ¿A qué igual eso? 0.2. Pero ahí 0.2 radianes. Eso hay que pasarlo a grados. ¿Por qué grados? Porque los datos de ángulo le están dando 28 grados y 24 grados. Entonces hay que pasarlo a la misma unidad. Ese ángulo 0.2, si lo multiplica por 180 y lo divides para arriba, va a tener, ahí sí lo pasas a grados, 11.44 grados. O sea que el ángulo de fricción es 11.44 grados. Entonces, ¿con qué vamos a trabajar? Con el ángulo menor. Estamos siendo conservadores, trabajamos con el menor.
El menor es de 24 grados. El menor, el menor de los dos, 24 grados. Ahora sí. 24 grados, que es la resistencia del ángulo residual. El menor de los dos es 24. Dividido para 11 por 44, factor de seguridad 2.1. 2.1 es mayor a 1. Ok. Está bien. En ambos casos cumple a corto plazo y a largo plazo. Si no cumplen, ustedes indican nomás, no cumplen. Aumentar las dimensiones de la cimentación del plinto, mejorar el suelo, compactar el suelo. Eso van a ver en la última parte del curso, la compactación del suelo. Ensayo Proctor y se ve ese ensayo en largo. Proctor. ¿Ah? Una semana. Y ese ensayo lo usan mucho en la tesis de carretera. Entonces, vamos a dar la fecha para ese ensayo para que tengan tiempo para. No, el otro es rápido, en 2 días. Ya vamos a ver las tablas, las gráficas, para que vaya el curso. Ya. Entonces, ¿qué se hace para mejorar la resistencia cortante del suelo? Compactar. Ustedes compactan, aumenta el peso específico del suelo, porque lo están compactando, lo están densificando. Y al densificar aumenta mayor resistencia, mayor resistencia cortante, todo aumenta. Entonces, en la tarea o en el taller o examen, no les gusta indicar, no cumplir. Ahí quedó, no es que van a hacerlo cumplir. Ese no es el objetivo del ejercicio. Salvo que en otro tema, que cuando vean los muros de contención, en el taller ustedes le van a dar las instrucciones al muro. Ustedes le dan las instrucciones al muro y tienen que cumplir. De primera no le va a cumplir. Ustedes ahí ven el gancho de la zapata, el expresor, y vuelven a hacer todo el proceso. Por eso el taller. En el taller va a haber un problema de eso. Ahí adelantado, ¿ves? Este es un muro, ¿ves? ¿Para qué secreto es importante? Para los muros de contención también. Vemos que tienen un muro de contención 4 estratos. 4 estratos, cada uno con su peso específico, su ángulo de fricción y su cohesión. Y tiene una sobrecarga. O sea, hay que calcular los esfuerzos horizontales, los diagramas. Esto viene después, como para que vaya mentalizado lo que tiene que hacer. Esto es compactación, los muros. Le doy las dimensiones del muro, comprobar si el volteo, deslizamiento y falla por capacidad de carga. Vamos a ver más adelante. O sea que, o con eso. Porque contención viene después de esto. 4. Ay, mierda. La carretera para que no venga no haya deslizamiento. En Ciudadela también. En Ciudadela de la Costa. Pero son así como igual. Claro. Esa Ciudadela, como vos que la Costa es alta. Cada etapa está dividida por un muro.
y es escalonado. Entonces ahí también usan uno de protección. En las carreteras, sobre todo en las sierras, cuando no hay deslizamiento. Este es un tipo de problema, ya lo hemos visto. ¿Alguna pregunta con respecto a este problema? El de la tarea es similar, la más fácil. El de la tarea es un no general, es el mismo procedimiento. También en la corte de la A corto o largo plazo. Y no es necesario usar regla de Simpson porque no está definido. No es. O sea, la tierra. O sea, la tierra no está como está. Digamos, solo dice la muerte. ¿cuál es el expresor de central? ¿No? Solamente le estoy dando La 5 altura. metros y de 5 metros para abajo. No está definido. Por eso ahí es directo. Es decir, la pregunta está ahí. Fácil. El otro problema lo vimos en la clase anterior, para los que no vinieron. Caso que no vinieron. El otro problema, tipo, son problemas cortos. Problemas cortos, muchos son hasta parecidos. Se hacen los ensayos, el problema es la página. El escrito es más largo. En el taller se me fueron 30 Problema 3. Y el tiempo, que el tiempo. La resistencia al cortante y tal, se hicieron dos ensayos terciarios. Primer ensayo, presión de confinamiento, 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ese es el IC3. Sigma 1, sigma 3. Sigma 3. Sigma 3, la presión de confinamiento. Segundo ¿Qué ensayo, me explicó? 4 kilogramos, sigma 3. Esta es la presión de cámara. Según qué posición, 7, 14, 18, libras, la presión de cámara y la presión del agua. Para asegurar el almacenamiento del suelo, que existía en el terreno. A lectura allí. ¿Por lo tanto le está dando? No. Una de estas, la que se suma el sigma 3, la otra el para sigma. sacar el centro. Según yo, así. No, el de sigma 1. El sigma 1, claro, es la suma del D. Otro dato, 6.2. Ajá, ese El esfuerzo del creador, el delta sigma. El esfuerzo del creador es el delta sigma. Y ya se me salen las cartas. Delta sigma es la relación de esfuerzo. Ujú. El incremento de esfuerzo vertical hasta que falla la muestra. Viene a ser como, en el caso del Cristo, el efecto de la carga nueva, el delta sigma. Entonces ahí tiene dos ensayos que le piden la cohesión y el ángulo de fricción. Cohesión y el ángulo de fricción. ¿Cómo se obtiene eso? Aplicando un criterio de falla de Juan Coulomb para términos de sigma 1 y sigma 3. Aquí está la deducción de la fórmula del triángulo. Lo del triángulo acá está. El esfuerzo principal máximo se refiere a la sigma 1 y sigma 3. El esfuerzo principal es el sigma 1. El primer ejercicio es máximo y menor. O sea, el máximo y menor. Y el 2
máximo y mínimo. Entonces sería, decir, mantener el mínimo. ¿Sí? Una pregunta. Y entonces hay que hacer cálculo. Ahí está el corte directo que ya hicieron en el parcial. Contador. Vamos a ver el texto. Pero ¿cómo es el graduador para el grado? Inclusive hay unos problemas de corte directo ahí. Hay unos problemas de corte directo. Eso es demasiado fácil. Entonces, que en las clases anteriores, que el taxial, sale el taxial, se llena la muestra de agua para simular el confinamiento. Simular ese confinamiento que existe en el terreno. Porque la muestra, antes de retirarla, estuvo confinada por el mismo suelo. Mientras mayor sea la variación del confinamiento, de la variación del esfuerzo, el esfuerzo creador va a ser menor o mayor. Mayor. La variación de esfuerzo, el esfuerzo del creador va a ser mayor. O sea, mientras más apretada esté la muestra, más confinada, más le va a costar a la máquina hacerla fallar. O sea, le va a tomar más esfuerzo del creador. Le va a costar más mientras más confinada esté. Había diferentes variantes de ensayo: consolidado drenado, consolidado no drenado. En el informe, identificar cuál hicieron y por qué. Si no preguntaron, vaya a averiguar. No era nada. Hicimos, eso va en la introducción, hicimos un ensayo consolidado drenado por tal motivo. ¿El entrenador de cuánto se le No, es conciliado. No era nada, Drenado es que se abre la llave y se va drenando el agua que está, la humedad natural. La humedad natural de la muestra. No es que la muestra tenía humedad. Entonces el drenaje es de la muestra. La humedad natural. No es que al apretar esa muestra, a comprimirla, el agua presente va a querer salir. Entonces si se abre la llave, esa agua presente en la muestra se va a drenar. Ese es consolidado drenado. Consolidado no drenado es que no se le deja escapar el agua, pero por algo se lo hace. Todo eso tiene que estar justificado. Si no está eso, es lo uno. Tienes que buscarlo aquí. Ya sabes. Tiene que ser de 10 o no importa. Si no les alcanza el mejoramiento. Pero en la presentación Tiene que sacar 10. Y los videos, ya lo indiqué en el Moodle. Mínimo. Sí, mínimo para que saque los 3 puntos. 15 minutos. 15. Y todos deben participar. Todos deben participar. Claro, no solamente él, todos. O sea, todos deben ver el video. Todos deben aparecer, participar. Si no aparecen todos en el video. Tienen que salir. Y salir con el video del ensayo. Está grabado. Prepararnos, eso faltó. Pero si solo hacemos el video del ensayo. ¿Ah? Y si solo hacemos el video del ensayo, no hay diapositiva. Como va a ser mi grupo siempre. Ya vimos, ¿no? ¿Cómo? O sea, si grabamos y hablar así como va a ser mi grupo, y no hacer diapositiva. Ya vimos, ¿no? Pero tienen que ser las 3 muestras.
bien explicado, tiene los 3 puntos. ¿Sí? O es que ya no va a ser los 3 puntos. Yo no le bajé por esos videos me estaban mal hechos. No le bajé el punto. O sea que Pero ahora sí quiere le que vamos a- también explique lo que Claro. No es justo un grupo de otro curso, 1 minuto 47. está 1 minuto 47 segundos. Claro que esos fueron los que salieron mal en el examen. Ahí está, pues los resultados. ¿Sí pasaron? O son más que salieron mejor en el examen, ¿no? ¿Sí pasaron? Ah, El otro grupo sí pasaron. no hay la mayor nota de 6.000. Sí se remonta. Ese se remonta, ese se remonta. Hay 3, hay 4. Pero sí, yo remonté. Yo re... 3 días. ¿Ah? Si yo Bueno. remonté 3 días. Ya. Identificar qué ensayo hicieron. Ya. ¿Tienes práctica? Un problema que me va a servir para resolver eso. Es un problema muy fácil. El 10.6. 12.6. Este lo vimos en la clase anterior. Te están dando dos muestras. En este caso, el sigma 3 la presión de cámara 70, esfuerzo del radiador 130. Muestra 2, presión de cámara 160, esfuerzo del radiador 223. Determinar parámetros de esa cortante. Voy a dar este problema una vez más y aquí ya no lo volvemos a ver, o sea, para los que no vinieron. Ese es el problema. Pero puedes sacar el ángulo. Sacar el ángulo. Para Ese... decir que puedes sacar el ángulo. Sí, eso ya fue. Aquí. Ahí puede ser. El ángulo. Ese problema es similar a uno de la tarea. El problema 3. Similar, ¿eh? Pero ¿cómo lo va? Eso lo hicimos la... ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Y sacando los datos. En mi caso. La muestra 1. Sigma 3 70. Kilopascal. Delta sigma 130. Y una vez, aquí es igual sigma 1. Sigma 1 es sigma 3 más delta sigma. Entonces de una vez sumamos. 200. Muestra 2. 260 kilopascal. 223.5. 23.5. Muestra sigma 1. La suma de los dos, sigma 3 más la variación de esfuerzo. 383.5. Ya. Dado los esfuerzos. Entonces, aquí vamos a usar el criterio de falla en Morpolón en términos de sigma 1 y sigma 3. Esta forma es importante y ya estoy la haciendo la expositora de Morpolón. Puta. Aquí está. 12.8 es la fórmula. Criterio de falla por cordón en términos de sigma 1 y sigma 3. Y de sigma 3
tiene sigma 1. O sea, vamos a tener dos ecuaciones. Sí, están Dos muy buenas. ecuaciones. ¿Cuáles son las incógnitas? El ángulo y la ecuación. El ángulo y la ecuación. Tenemos ángulo y ecuación. Tenemos dos incógnitas, tenemos dos ecuaciones, entonces no hay problema. Entonces vamos a Sí. sigma 1 es igual sigma 3 por tangente al cuadrado. Mucho esotérico. Esta es la fórmula a utilizar. ¿Cuál es la clave aquí? Aquí es tangente al cuadrado de 45 más pi sobre 2 y aquí es tangente de 30. Entonces esto lo podemos asignar una letra A. Entonces vamos a hacer la fórmula sigma 1 igual a sigma 3 por al cuadrado más 2 veces expresión por A. Una fórmula reducida. Ahora sí empezamos con los datos. La fórmula 1 es 200 igual a 2 veces CA. Y esta es la fórmula 1. La fórmula 2 más 2 veces CA. Tiene las dos ecuaciones. ¿Cuál es la más fácil de eliminar? La cohesión. La presión. Si multiplicamos por menos 1 a la primera, menos 1 a la primera más la segunda, vamos a tener 383.5 menos 200. Menos 70 más 160. Despejando a cuánto queda. Aquí es igual a 1.4279. Ese es el valor de A. Ahora sí, igualamos. A es 1.4279. ¿Cómo se elimina el tangente? Tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1. Tangente a la menos 1 de A por tangente a la menos 1 de tangente se va de tangente, ¿no? Ya, se va a quedar 1 tangente a la menos 1 de 1.4279 igual a 45 más pi sigma sobre 2. Esto es importante, la calculadora tiene que estar en grados, porque es 45 grados. 45 grados, entonces esto tiene que salir en grados. Entonces despejando,
Menos 45 pasa al otro lado a restar. Y todo eso multiplicado por 2. 2,5. 3. Aquí es igual el valor del ángulo de fricción. ¿Cuánto? 32. Era 19,99. Pero vea por qué le saqué más. 19,99. 19,99. 19,99. que tiende a 20 grados. Ese es el ángulo de fricción. El que le salió 32, revisar la calculadora, en realidad en grados. Ese es el ángulo de fricción. Ahora, la cohesión. Para la cohesión, podemos coger cualquiera de las dos fórmulas, cuál es la más corta, la más sencilla. La de arriba. La primera. Entonces vamos a tener 200 que es igual a 70 al cuadrado más 2 veces CA. Despejan la cohesión. 2 veces CA sería 200 menos 70 al cuadrado. Cohesión es 270 al cuadrado sobre 2 veces A. Ahora sí vamos a dar 200 menos 70 al cuadrado, o sea, 40,79. Es igual la cohesión. Calcúlela. 20,05. 20,06. .05 kilopascal. Esa es la cohesión. ¿Por qué la primera? Porque esta no tiene decimales, está lo mismo. Está lo mismo que Claro, cualquiera. Como la primera porque no hay decimal, es más sencilla, menos valor. Si quiere usar la segunda va a dar lo mismo. Ese es el otro tipo de problema en este capítulo. Tiene dos muestras, sigma 1, sigma 3, hay que hallar el ángulo de fricción y la cohesión, aplicando el criterio de Fayet-Coulomb, que está la ecuación 12.8. Tiene dos ecuaciones de volumétrica, es un sistema determinado. Pero lo nuevo aquí que para no variarnos, el término tangente de 45 más pi prima sobre 2 se lo asigna una letra, en este caso la letra A. Calculan la A, ahora sí despega cuál es el ángulo de fricción, 20 grados. Una vez que despegue el ángulo de fricción, lo que faltaba que es la cohesión. Cogiendo cualquiera de las dos ecuaciones, la que sea, la que ustedes quieran, va a dar lo mismo. La pregunta de está fácil, ¿no? Está muy fácil. Ese es el otro tipo de problema. En la tarea de
sigma. Luego, ¿cómo se presenta nodal? Es lo mismo. Vale. Problema. Aquí hicimos el problema 8, Ese es el 8. similar a lo que se vio en el problema del latín. En el problema del plino se calculó la presión de poro. En el plino. En este problema se calculó la presión de poro. Ya la presión de poro. Ahora vamos a recordar la presión de poro. Presión de poro. La suma de los estratos de enfriar. El precio específico del agua. Y de ahí se lo sumaba. Se lo sumaba y teníamos el esfuerzo 1 total, sigma 3 total. Acá en este problema, en el problema 8 es similar, solamente que ya le estoy dando la presión de poro. Ya le estoy dando, tienen que sumar. Ya. Parámetros totales, parámetros efectivos. O sea, equivalente, parámetros de fricción y de cohesión. Para parámetros totales, para parámetros efectivos, ¿cuál es la diferencia? Que activa el apoyo. Fricción con el apoyo, cohesión efectiva, fricción con fricción efectiva. Pero el procedimiento es distinto. El filtro que ya vimos, otro problema está más complicado. Y acá le estoy dando la presión específica, porque el otro hay que determinar la presión específica. Sí, muy fácil esa tarea. No olvidarse que es para el 18. No va a haber extensión. 18, miércoles 18. Una pregunta también. Porque vamos a ver algo necesario.